Como lo habíamos anunciado, ya está por la vía telemática el doctor Eduardo Franco Loor. Él es el coordinador general nacional de la Coalición Nacional por la Patria, con quien vamos a hablar sobre el tema resultados. Doctor Eduardo Franco, un gusto tenerlo acá en este espacio de Ecuador en directo llamado Los Especialistas. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí para exponer criterios en su estación democrática y alternativa. Para mí es un honor y un placer estar aquí, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, doctor, ayer en horas de la noche me llegó a mí un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio, donde la asambleísta Pierina Correa ha presentado ya una apelación a los resultados que se dieron el domingo, porque hay una gran cantidad de actas con inconsistencia. No sé si usted está al tanto de esto, doctor, y si está al tanto, por favor, me gustaría escucharlo. Sí, efectivamente, ella ha tenido la valentía de presentar una serie de actas con inconsistencias, porque usted sabe que hubo un control electoral en la campaña de UNES, de Andrés Arauz, y hay una falta de similitud entre el acta del Consejo Nacional Electoral y el acta que salió de la Junta Receptora del Voto. Esto pues tiene que seguir los cauces legales que establece justamente el Código Orgánico de la Democracia, que es la Ley Orgánica Electoral, para que se dé su curso, no solamente en la provincia del Guayas. Ayer también la coordinadora de Coalición Nacional por la Patria en la provincia de Santo Domingo me presentó una serie de anomalías, de inconsistencias, actas inconsistentes que también tienen que ser procesadas en el marco de la ley. Nosotros creemos que tenemos una votación mucho mayor que la que ha establecido el porcentaje, digamos, el Consejo Nacional Electoral. Tal vez, como dijo el presidente Correa el día de ayer, no nos dé para triunfar, porque ya de acuerdo con las proyecciones matemáticas, nuestro candidato Andrés Arauz aceptó y reconoció la derrota de una manera democrática, de una manera pacífica, de una manera como debe ser un caballero, como debe ser, digamos, un militante de UNES, Unión por la Esperanza, que lo patrocinó. Entonces, y obviamente nosotros creemos que el nuevo gobierno que va a instaurarse a partir del 24 de mayo del señor Guillermo Lasso tiene que ser un gobierno democrático, que cumpla con sus postulados que lo llevaron al poder, que cumpla, por ejemplo, con el sueldo al mes de $500 de salario mínimo vital, sueldo básico, que cumpla con el 1% de interés anual durante 30 años en los créditos del Banco de Fomento, ahora se llama el banco, ¿no? ¿Cómo se llama? Ecuador. Ban Ecuador. Y que se reduzcan las tasas de interés a base justamente de las políticas monetarias y crediticias que todavía, porque la ley orgánica de dolarización, mal llamada de defensa de la dolarización, que tratan de privatizar el Banco Central mientras no salga, el presidente de la República tiene facultad para que los vocales y las autoridades del Banco Central regulen, porque es el Ejecutivo el que regula la política económica en base a los parámetros de la dinámica de la economía nacional. Entonces tiene que cumplir toda esta serie de ofertas que ha presentado en esta segunda fase de la campaña electoral, que la llamó él la fase del encuentro. Y UNES y el Centro Democrático, entiendo, el Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, y nosotros, como Coalición Nacional por la Patria, vamos a dar la gobernabilidad necesaria para que el Ecuador se enrumbe en una nueva situación de prosperidad.
porque hacer una oposición a ciegas es absurdo. Tiene que ser una oposición crítica en la cual, en base a políticas constructivas y positivas, se aplauda al nuevo gobierno, como este efecto que debe cumplir. Pero las políticas privatizadoras, las políticas excluyentes, algo que, por ejemplo, no me agradó, que dijo ayer el presidente electo, Lasso, que va a traer al señor Guaidó como representante de Venezuela. Eso es una cuestión que causa burla en el concierto internacional, porque Nicolás Maduro es el presidente de la República de Venezuela, reconocido por la mayoría de los estados de la Organización de Naciones Unidas. El señor Guaidó es reconocido por 50 estados y no ejerce la función ejecutiva, y es llevar a una confrontación cuando el artículo 416 de la Constitución señala que la política internacional del Ecuador debe ser una política de respeto a la autodeterminación de los pueblos, una política pacífica, integradora más bien, justamente del aspecto sudamericano, lograr el mantenimiento de la paz a nivel internacional y no inmiscuirnos en cuestiones de orden ideológico político que afectan a la pacífica convivencia que debe existir entre los estados. Entonces, toda esta situación a mí particularmente me preocupa, porque, mire, la Constitución dice en el artículo 416, lo voy a leer porque es pequeñito, dice: las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores. Y en consecuencia dice que el Ecuador proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la integración y la solidaridad. Nosotros no podemos tener una política de confrontación con Venezuela, ni contra China, ni contra Estados Unidos, ni contra ningún país, por muy capitalista o por muy comunista que este sea. No, el Ecuador siempre se ha distinguido por ser un país pacífico. Acuérdense que fue víctima de agresiones internacionales en el pasado por el Perú y siempre proclamó la paz, el principio de igualdad jurídica entre los estados, el principio de no intervención de un estado en la vida política de otro estado y respetar el principio de autodeterminación de los pueblos. Y miren el numeral tercero del artículo 416. Dice: el Ecuador condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar. Está clarito, eso es la Constitución. Don Guillermo Lasso, el 24 de mayo, va a jurar respetar y acatar la Constitución de la República. ¿Y cómo es que, por ejemplo, ayer al canal de televisión colombiano NT24 declaró que en el caso de Venezuela, porque lo asusaron, dijo que está de acuerdo con el diálogo, está de acuerdo con la diplomacia, pero que los estados sudamericanos deberían ejercer una política más directa, más agresiva, para terminar con la dictadura de Maduro. O sea que prácticamente, sin decirlo, por supuesto, pedía, como de quien dice, una intervención armada. Eso es una locura, una situación que los sectores retardatarios de la sociedad ecuatoriana, los sectores ultraderechistas de la sociedad ecuatoriana anhelan. Pero la Constitución dice otra cosa. La Constitución que él va a prometer dice que el Ecuador condena toda agresión armada impuesta, que un Estado ataque a otro Estado, prohíbe la injerencia, y esto, digamos, tiene que acatarse y cumplirse. Entonces, si eso ocurriera, si el presidente Lasso se va por el atajo de violar la Constitución, transgredir sus principios, nosotros no vamos a estar de acuerdo. Y los asambleístas de UNES tampoco van a estar de acuerdo. Y yo pienso que los asambleístas
de otras bancadas tampoco van a estar de acuerdo. Doctor, bueno, pasando a otro tema y antes de darle el paso a mi compañera Yadira Escobar, que está desde otro sitio, me pregunto a usted, ¿qué pasó en la campaña de Andrés Arauz? ¿En qué falló? ¿Ustedes ya se han sentado a analizar la situación de esta derrota en esta segunda vuelta? Porque ustedes ganaron en la primera vuelta con el 32 y pico por ciento, con una distancia casi de 13 puntos del candidato Guillermo Lasso. ¿Ustedes ya se sentaron a analizar los resultados? ¿Dónde cometieron errores? ¿O qué le faltó a la campaña? UNES todavía que se conformó este bloque multipartidista para fines de la campaña electoral y que en los próximos días entiendo que la Coordinadora Nacional va a convocarnos a toda la Dirección Nacional porque hay que redefinir objetivos, saber si continuamos como UNES, este gran bloque progresista, y ese es el ideal de la mayoría de los integrantes de UNES, al menos es el ideal también de Coalición Nacional por la Patria, de la cual soy yo el coordinador general nacional. Incluso vamos a tener como Coalición Nacional por la Patria el día de mañana una reunión del Buró Político Nacional para analizar todos estos aspectos. Y la próxima semana vamos a tener vía Zoom una reunión con toda la dirigencia de los 22 directores provinciales que tenemos y 127 directores cantonales, para analizar, digamos, los factores internos y los factores externos que llevaron a la derrota. Porque la derrota electoral tiene que ser analizada para que en el futuro no se vuelvan a cometer una serie de errores que consideramos nosotros, una serie de desaciertos, y también, digamos, hubieron factores, como les dije, que escapan a la situación, digamos, que son imprevistos, que aparecen o imponderables, que aparecen en la actividad política diaria y que motivaron el triunfo de Guillermo Lasso en la sierra, en casi la mayoría de las provincias de la Amazonía, excepto Sucumbío, e inclusive creo que ganó por muy pocos votos en la ciudad de Guayaquil, aunque en la provincia del Guayas ganó Andrés Arauz. Andrés proyectó una campaña muy potente, igual que nuestro candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal. Pero obviamente estas discusiones tenemos que hacerlas al interior para después sacar una resolución que tiene como objetivo, en primer lugar, lo que ya estamos indicando. Se va a hacer y se va a permitir la gobernabilidad. El Ecuador no puede darse el lujo que los partidos de oposición, ni bien empieza el nuevo gobierno, quieran, digamos, socavar, destruir al nuevo gobierno en medio de una crisis espantosa en que se desenvuelve el país, crisis pandémica, crisis económica. Es decir, el Ecuador jamás ha vivido una situación de esta naturaleza, y crisis moral, porque mire lo que ha pasado con el Contralor. Nosotros le dijimos que este Contralor trucho era un delincuente hace 2 años, cuando ya se conoció. No, y usted se lo ha dicho, doctor, y usted se lo ha dicho siempre. Aquí en este espacio se lo ha dicho. En este espacio. Y el informe de los Estados Unidos estaba hace 2 años. Pero claro, como ahora quieren el puesto para otra persona, me parece que es doña María Paula Romo, que le había ofrecido el puesto de Contralora el señor Lasso, lo cual sería otro desacierto. Porque si Guillermo Lasso quiere hacer un gobierno de unidad nacional, de encuentro nacional, yo pienso que no debería poner figuras deleznables, arbitrarias y delincuenciales, porque ella, junto con Lenín Moreno, están acusados de crímenes de lesa humanidad en el informe de derechos de la Comisión de la Verdad y la Justicia de la Defensoría del Pueblo. Entonces, toda esta situación tenemos que analizarla con mucha tranquilidad. Se hizo el escándalo de la Fiscalía, la prisión de Celi y toda su banda de delincuencia organizada. Celi lo utilizaron los grupos de poder económico, lo utilizaron la partidocracia y Lenín Moreno para perseguir con saña, para perseguir arbitrariamente, violando toda norma legal.
y glosaron y despedazaron a Rafael Correa, a Jorge Glass, con informes ficticios fraudulentos. Y sin embargo era el corrupto. Tenía un hermano que se llama Esteban, según dice la policía, que era el que, cuando habían glosas en la Contraloría, iban donde Esteban y Esteban se encargaba de limpiarlos de esas glosas y cobraba pues ingentes cantidades de dinero. Autorizado, ¿por qué? Por el Contralor. O sea, Celi fue un Contralor delincuente que lo puso y ahora ¿qué dice? Pues la Comisión Anticorrupción, que tanto escándalo hablaba, ellos parecían santos de la moral, venidos del cielo, esa comisión. ¿Qué dirá el señor Rodas? Y el señor Trujillo lo bendijo y la Corte Constitucional también se prestó para blindar a Celi. Pero ya, como Celi ya funcionó, e incluso quiso que desapareciera y consiguió que el Consejo Nacional Electoral eliminara del registro político a Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Después ellos se reintegraron con orden de los jueces porque se dieron cuenta que el pedido de Celi era fuera de la Constitución y fuera de la ley. Era un hombre arbitrario, era el asesor político. Acordémonos que el 13 de octubre del año 2019, cuando hubo el arreglo en Quito entre la dirigencia indígena y el gobierno, ahí estaba Celi. Celi era el que hablaba, el que redactaba. Es decir, era la mente gris de Lenín Moreno. Y allí también está implicado el hermano de Lenín Moreno, que la fiscal también lo está protegiendo. Él también debería caer. Y también el presidente de la República. ¿Dónde está el caso INAPEIPE? ¿Por qué ahora se apura después de 2 días de las elecciones, cuando desde abril del 2019 hay en la fiscalía la denuncia del asambleísta Ronnie Aliaga con elementos probatorios, mi querido amigo? Es decir, aquí hay que dar un baño de verdad, un baño de justicia. Son acusados y sentenciados gente inocente. Jorge Glass, preso 3 años, 6 meses y algunos días, sin pruebas, sin haber cometido delito. La fiscalía se dio el lujo de abstenerse de acusar a los corruptores que eran los de Odebrecht, que habían corrompido, José Santos, etcétera, a funcionarios de menor jerarquía. Y sin embargo, se abstuvo de acusar, los exculparon. Y Odebrecht hasta ahora no ha sido procesada ni civil ni penalmente. Y sentencian a Jorge Glass, sentencian a Rafael Correa en un recurso de casación que les dura, creo que menos de 20 días, 17 días. Yo tengo recursos de casación como abogado que soy. Tengo 40 años en el ejercicio de la profesión de abogado y jamás he visto, ningún abogado ha visto que en tan pocos días haya una sentencia y que ya esté debidamente ejecutoriada en 17 días. Esto es, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo era proscribirlo a Rafael Correa para que él no pueda inscribirse el 18 de septiembre del 2020, que era la fecha que él podía optar para la candidatura vicepresidencial. Entonces todo esto se presta los jueces corruptos de la Corte Nacional de Justicia. Acordémonos que los jueces de la Corte Nacional de Justicia premian a uno de los jueces que participó en la sentencia del caso Sobornos, que estuvo el señor, no recuerdo cómo se llama, Saquicela, es uno de los jueces, actualmente es presidente de la Corte Nacional de Justicia, Saquicela. Lo premian siendo presidente. Hacen la sentencia el 7 de abril, si mal no recuerdo, en plena pandemia, rompiendo toda norma que habían ellos hecho estábamos en plena confinamiento. Pero no, necesitaban ellos acelerar los tiempos, acelerar la sentencia del primer nivel para que venga cuanto antes la apelación, y en 17 días posteriormente hicieron el recurso de casación. Nosotros estamos muy dolidos con la derrota justamente de Andrés Arauz, porque Andrés Arauz había dicho por principios que no iba a tener ninguna injerencia, ninguna persecución política, y nosotros esperábamos que hacer un recurso de revisión en el caso Soborno para que nuevos jueces
que no hayan intervenido en el caso, como debe ser, de acuerdo con la Constitución y el COI, pues revisen el caso y anulen, porque eso no se sostiene con el tiempo ni a nivel internacional. Doctor. Sentencian, déjame terminar, Jaime, sentencian a Rafael Correa por influjo psíquico porque él había ejercido un poder de mando por influjo psíquico. O sea, que jamás se probó ni se demostró. Eso fue una cantinflada traída de los cabellos del señor justamente Saquicela, que hoy lo premian como presidente de la Corte. Pero nosotros vamos a seguir en la defensa del presidente Rafael Correa, en la defensa de Jorge Glass, en la defensa porque son gente que han contribuido al progreso y desarrollo del Ecuador. Y por odio político les han dicho de todo. La partidocracia, las élites del país y los principales medios comerciales hegemónicos han logrado, digamos, mentir descaradamente sin ninguna prueba y sentenciado a Jorge Glass y a Rafael Correa. Vea esa orden de prisión contra Ricardo Patiño, otro absurdo por ejercer el derecho de libertad de pensamiento dentro de su partido político. Orden de prisión. Sin embargo, el señor Lenín Moreno sigue en el cargo, no le pide la detención cuando hay pruebas de que estuvo implicado él y su familia en el caso INA Paper. Pero la justicia llegará, tenga la seguridad. Correcto. Doctor, en este panel me acompaña Yadira Escobar, que tiene inquietudes para usted. Yadira. Doctor Franco, buenos días, mucho gusto. Antes de empezar mi pregunta, sí quisiera retomar el tema con el que comenzó la entrevista mi compañero Jaime, acerca de la acción que Pierina Correa está pensando a proponer por las actas con presuntas anomalías. Yo le hago a usted una pregunta en torno a este tema. ¿Qué opina usted acerca de la acción de Pierina Correa en este momento cuando el representante de UNES a la elección para presidente, Arauz, y también su hermano Rafael Correa, ya hicieron público, que me pareció muy aceptable y muy positivo, las felicitaciones primero al mandatario actual y también reconocieron el triunfo de Guillermo Lasso? Pregunto yo, el porcentaje de actas, que no sé si usted tal vez lo sepa, de las que habla Pierina Correa, ¿es el porcentaje con el que pudo haber ganado Arauz? Es decir, ¿es justificable la acción de ella cuando tal vez se podría pensar que esa acción puede en algún momento desestabilizar la democracia del país cuando ya los ciudadanos se pronunciaron en la urna? A ver, Pierina Correa, la arquitecta Pierina Correa, es una mujer muy seria, muy responsable, y si presentó la respectiva reclamación en el marco de la ley orgánica electoral de inconsistencias, creo, el día de ayer, está bien. Eso no es una contradicción con la aceptación de la derrota que hizo el mismo domingo, 11 de abril, tanto a Andrés Arauz como el expresidente de la República. Porque mire, la aceptación es base a la documentación existente, pero si se descubren más inconsistencias que pudieran cambiar el escenario, por justicia, eso no es un atentado contra la democracia. No sabemos, yo no estoy, digamos, directamente empapado del tema, no sabemos que si por justicia se rectifiquen estas anomalías de Guayas y de la provincia de Los Áchilas, de Santo Domingo de Los Áchilas, digamos, va a alterar el resultado final. No lo sabemos. Yo no tengo esa información, y si no tengo esa información no la puedo aseverar. Pero si hay, digamos, inconsistencia, la ley permite que en un tiempo determinado se revisen y si se constatan esas inconsistencias, se enmienden. No sé si enmendadas las inconsistencias, reconocidas las inconsistencias y aclarado el panorama, gane Andrés Arauz o pierda Andrés Arauz, pero no en el porcentaje de 5 puntos, creo, etcétera, que tiene. No lo conozco muy a fondo el tema. Eso tendrán que examinarlo, digamos, los propios autoridades del Consejo Nacional Electoral
en la comparación entre el acta que les han llevado y el acta de la Junta Electoral, cuya fotografía la tienen, digamos, que son las inconsistencias. Pero eso no es un atentado a la democracia. Eso es justamente que la democracia y que el sufragio libre y que el acto electoral sea diáfano, claro y sin trampa. Doctor, yo me refería justamente a este tema y quería escuchar su interpretación, porque el resultado final fue con una diferencia de un 5%. Es por eso que yo le preguntaba a usted si esas actas de las que se hablan que existen anomalías verdaderamente podrían cubrir ese 5% para que cambie el panorama en cuanto a la democracia y lo que ya dijeron los ecuatorianos frente a las urnas. Mire usted hablaba justamente de la provincia de Guayas y también le iba a preguntar algo al respecto de esto, que es muy sui generis, llama mucho la atención en los resultados. 16 provincias de la Sierra y una de la Amazonía ganó Lasso. En 6 provincias de la costa, incluyendo Guayas, y una de la Amazonía ganó Arauz. Es algo también muy contradictorio, siendo Arauz de la Sierra y Lasso de la costa. ¿Cuál podría ser su análisis allí de estos resultados contradictorios? Sí, los resultados son imprevistos. Realmente, yo he escuchado muchos análisis inteligentes, comparto algunos, no comparto otros. El presidente Correa dice que tal vez Quito votó de esa manera contra nuestro candidato de UNES, contra Andrés Arauz y Carlos Rabascal, porque la alianza con el señor Vargas ocasionó malestar en Quito por la violencia que había generado Vargas. Puede ser, pero hay muchos análisis al respecto, ¿no? Hay cuestiones, como dije, internas y externas que todavía las estamos procesando. Acuérdense que vamos a reunirnos en UNES, recién mañana Coalición Nacional por la Patria se reúne el Buró Político Nacional, pero lo cierto es que hay un evidente candidato triunfador. Yo pienso que las actas, según me han dicho entendidos, lo dijo ayer un poco el presidente Correa, aunque se arreglen las inconsistencias, bajarían el nivel del 5%, podría ser un 2 o 1%, pero no alterarían el resultado final y el presidente sería Guillermo Lasso. Y si es así, pues tenemos que cumplir con honor la situación de que tenemos que dar paso a la gobernabilidad. UNES, tanto sus asambleístas de UNES, los 49 de UNES, como los bloques partidistas de UNES, vamos a hacer una oposición constructiva, orientadora, una oposición. Mire, la oposición es la médula de la democracia, porque obviamente no todo gobierno, digamos, es la panacea. En un gobierno puede haber males y hay que avisarle al presidente, ahí este mal, y él puede rectificar. De eso se trata, sin odio, pero con criterios de justicia. Vamos a permitir la gobernabilidad para que cumpla algunas ofertas que sí notamos que son populares. Ese sueldo de $500 para los trabajadores ecuatorianos, pues tiene que darse el primer mes, como dijo el presidente de la República, el 1% del crédito, digamos, del Ban Ecuador a 30 años plazo, pues tiene que cumplirse. La reducción de las tasas de interés bancarias, pues tiene que cumplirse. Pero hay situaciones, por ejemplo, él dijo ayer y también en campaña, que quiere destruir a la CENESIC, que no haya la CENESIC. Eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque eso está en la Constitución de la República. Hay que revisar el artículo 353, donde se establece que no se puede eliminar la CENESIC, porque de acuerdo con la Constitución tiene que haber un ente rector que planifique la educación superior y otro ente ejecutor. Entonces, la CENESIC es importante. Tal vez le puedas cambiar el nombre, tal vez le puedas cambiar, digamos, alguna condición de atribuciones que esté en la ley, pero no puedes eliminarlo al ente como tal, porque está en la Constitución, a menos que hagas una consulta popular en ese sentido
para reformar la Constitución. Otro aspecto que yo lo he escuchado es que quiere tumbar al Consejo de Participación Ciudadana, que forma parte de la función justamente de transparencia y control social. Eso, para mi modo de ver, estaría también trastocando la estructura del Estado ecuatoriano y no podría ser sin, incluso ni siquiera como sino una asamblea constituyente. Es decir, la estructura del Estado, los poderes del Estado no pueden ser alterados. Ahora bien, ¿cuál Doctor, es el objetivo? Doctor, si usted me permite, por favor, en honor al tiempo, quisiera hacerle una pregunta, discúlpeme la interrupción. ¿Qué lección les deja esta última elección a la revolución del socialismo del siglo XXI frente a lo que ya el pueblo se expresó en las urnas? ¿Qué falló? ¿Qué elección les queda a ustedes? ¿Qué opinan acerca de que se dice que el voto a Lazo y que Lazo haya ganado es que simplemente el pueblo ya no quería más experiencias con los gobiernos de la izquierda, sino de la derecha, y que tampoco, pues obviamente, quería estar con el neoliberalismo, la experiencia del neoliberalismo que gobernó en Argentina como Nemes y a Fujimori en Perú? ¿Qué opina sobre esto? Vea, en primer lugar, esa etiqueta de socialismo siglo XXI no es una etiqueta que pueda endilgársele a UNES. Usted revisa el plan de gobierno de UNES y no habla del socialismo del siglo XXI. Usted revisa los articulados de la Constitución de Montecristi, la Constitución del Buen Vivir, de la democracia, es progresista, es alentadora de derechos sociales, de derechos humanos, pero ni siquiera habla de socialismo siglo XXI, que es un concepto teórico sociológico. Es decir, jamás se planteó, digamos, porque eso que hicieron, digamos, en la campaña, decir, los comunistas, estos son que quieren, digamos, confiscar bienes, etcétera. No, ni siquiera dígame usted, en el gobierno de Rafael Correa hubo una confiscación socialista, en lo absoluto. Eso fue un cliché, digamos, perverso y malvado que lo que hicieron. Ahora, la izquierda democrática, la izquierda socialista, la izquierda progresista, la izquierda no violenta, es los postulados sociales del progresismo, del avance social de los derechos es que nosotros estamos propugnando. Por eso es que nosotros jamás vamos a permitir, por ejemplo, la privatización del seguro social, la privatización y venta de todos los medios públicos, la privatización y el desaparecimiento del Estado. Ayer Guillermo Lasso dijo que el problema económico en el Ecuador es un problema del sector público. Es decir, este señor no tiene idea de lo que es el sector público, porque él ha vivido siempre trabajando en el sector privado. El sector privado y bancario, digamos, genera rentabilidad, renta. El Estado es para servir. El concepto de servicio público es otro al servicio de una empresa privada. Es diferente. Yo pienso que por ahí está mal asesorado el presidente electo. Bien, mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime es, ¿la bancada de UNES va a tener algún tipo de acercamiento o concentración con los que creo? Porque el presidente Lasso en su discurso siempre dijo que él era un presidente de acuerdos, de conversaciones. ¿Ustedes van a tener algún tipo de conversación o acuerdo para trabajar por el bien del país en conjunto para salir, por ejemplo, primero de problemas graves como lo de la pandemia, porque sin salud no hay economía, la economía mismo, la corrupción, los actos de violencia que existen en el país? Son muchos baches que hay que tratar de tapar para poder salir adelante. ¿Van a tener ese acuerdo y esa conversación? Por supuesto, ayer incluso lo dijo el expresidente Rafael Correa. Vea, la inauguración de una nueva etapa política y democrática en el Ecuador debe servir para que todas las tiendas políticas que están en el Parlamento ecuatoriano puedan conversar y dialogar sobre la bandera del Ecuador, no sobre la bandera partidista. Ahora bien,
eso significa que el Ecuador está como nunca antes en una crisis global, una pandemia en la cual ahí no debe contar, tú eres de UNES, tú eres de CREO, tú eres Partido Social Cristiano. No, todos tenemos que estar juntos porque esta pandemia nos está quitando la salud y matando a mucha gente. Entonces, en eso, digamos, ¿cómo no se va a conversar? Se tiene que conversar en todo, incluso en temas divergentes. Hay que conversar, ¿para qué? Para que, por ejemplo, los asambleístas de UNES logren convencer al sector del gobierno que privatizar la salud es una locura, que Europa y los grandes líderes europeos de derecha han reconocido que en medio de esta pandemia, y pueden haber más pandemias en el futuro, el sector de la salud tiene que ser público. La salud no es una mercancía. Entonces, todo ese concepto, la pandemia ha hecho cambiar muchos conceptos a los europeos. Y aquí tenemos que unirnos para, vea, si Lenín Moreno no hubiera votado en noviembre y diciembre del 2019 a los médicos cubanos, que de una u otra manera eran médicos que tenían una cientificidad mucho mayor que la medicina ecuatoriana, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, que el gobierno de Moreno no tenía ni planes de contingencia prácticos para cubrir y paliar la crisis sanitaria por la pandemia. Y en marzo del 2020 y en abril del 2020 murieron como 13,000 personas en Guayaquil por la irresponsabilidad del gobierno. Entonces, ese tema de la pandemia tiene que unirnos a todos. El tema de la crisis económica. Vea, ¿qué hizo el gobierno cuando trajo 4.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional? Ponerlo en los bancos suizos. Pero si dice el Fondo Monetario Internacional que no debe servir ese dinero, y estoy de acuerdo, para pagar el gasto corriente, pero sí para contribuir al desarrollo de los pueblos, al desarrollo económico, social, es para la inversión social. Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hicieron los ministros neoliberales? Lo ponen en los bancos suizos para después pagar los intereses de la misma deuda externa. ¿De qué estamos hablando? De un catastrófico manejo incluso de los dineros que prestan al Fondo Monetario Internacional. Eso no puede seguir así. El Ecuador necesita una atención. Mire, si el gobierno de Lazo no hace una inversión social y se dedica a vender todo, a privatizar todo, por Dios, ese gobierno va a tener conflictos en las calles, la gente se va a rebelar, si va a desmantelar el Estado, si va a continuar con los despidos, en lugar de generar producción y trabajo, va a generar más desocupación, más miseria, más insalubridad. Doctor Franco, acaba usted de decir algo preocupante. Doctor Franco, acaba de decir usted algo preocupante, que si el gobierno de Guillermo Lazo no cumple con sus ofrecimientos, van a salir a las calles. Y ya tenemos la advertencia de Pachacuti, cuando no, pues obviamente ganó la segunda vuelta, de que ellos van a salir a las calles si es necesario. ¿Puede haber algún tipo de concertación o de acuerdo con otros grupos partidarios para salir a la calle y posiblemente que suceda lo que ya ocurrió en octubre del 2019? Es que el acuerdo de gobernabilidad entre todas las tendencias políticas es para superar los problemas del pasado, para que se entienda que lo de octubre del 2019 no puede volver a ocurrir más, que no se puede gobernar para las élites en detrimento de las mayorías, porque si se gobierna desde las minorías y contra las mayorías, va a ocurrir los estallidos sociales que ocurren en todas partes del mundo. Todas partes del mundo, porque mire, si usted no tiene trabajo y no tiene con qué comer y tiene un hijo enfermo, usted sale a las calles a protestar, se incrementa la inseguridad, sale a robar, y es que el pueblo tú no lo puedes, digamos, ¿cómo se produjo la Revolución Francesa? ¿Cómo se produjo la Revolución Rusa? ¿Cómo se han producido las grandes revoluciones? ¿Cómo se han producido las caídas de los gobiernos de Bucarán, de Mauac, de Lucio Gutiérrez?
la revolución del 28 de mayo de 1944, cuando cayó Arroyo del Río. ¿Qué? ¿Porque era un gobierno que el pueblo vivía feliz? No, el descontento, el hambre genera descontento y el descontento generan crisis políticas incluso no deseadas. Nosotros no deseamos ninguna crisis política, le deseamos éxito al presidente del encuentro que dice que es Guillermo Lasso, pero que actúe respetando la Constitución, respetando la inversión social que tiene que dar para salud, para educación, generando trabajo, empleo, no generando desempleo, no generando miseria. Eso es lo que le quiero decir. Hay que dialogar para lograr que el Ecuador sea un país que se camine para la construcción de un Estado plurinacional y pluriétnico. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias. Gracias al doctor Eduardo Franco Loor, él es coordinador nacional general de la Coalición Nacional por la Patria.